Hola, hola amigos del Logoforo, amigos, seguidores, muchas gracias por estar pendientes siempre de nuestros temas. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que espero que les sea de utilidad y que tiene que ver con qué me puede ayudar a vivir mejor mis duelos. Llevamos ya más de un año viviendo una situación extraordinaria, diferente a lo que estábamos acostumbrados, diferente a cualquier otra experiencia o época que nos hubiera tocado vivir. Y además de, pues, el temor o la incertidumbre en la que esto nos ha metido, a los cambios que han sido indispensables, eh, forzados, no deseados muchas veces. Aunque, bueno, nos hemos dado cuenta también de que somos capaces de adaptarnos tal vez más de lo que jamás habíamos contemplado. Hemos estado viviendo cambios intensos en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos, en la forma en cómo vivimos nuestros vínculos. Sin embargo, el tema que hoy quisiera compartir es ese punto de las pérdidas que también han sido irremediables. Y todos hemos en este proceso experimentado pérdidas de diferentes tipos, desde, como dije, la pérdida de un estilo de vida, eh, la pérdida tal vez de un empleo, de eh, el lugar en donde trabajaba, el lugar en donde vivía, eh, la pérdida de seres queridos, que esa es la pérdida que más duele. Y en cada una de estas pérdidas experimentamos duelos. Y eso es lo que yo quisiera hoy, eh, pues, abundar un poquito en este tema de qué puedo hacer o qué me puede ayudar para vivirlos de una mejor manera. Porque el duelo nunca es fácil, especialmente cuando se trata del duelo por la pérdida de un ser querido. Y no necesariamente porque ese ser querido haya fallecido, sino porque tal vez tuvimos que dejar de verlo porque se fue a otro país, porque dejó el hogar, porque eh, diferentes motivos, y cuando es por fallecimiento, pues el duelo es más profundo todavía. Entonces creo que algo de lo que nos ayuda a vivir y asimilar mejor el duelo y fluir de mejor manera en él, pues es entender lo que me está pasando. ¿Sí? Porque me he dado cuenta de que hay muchas personas que hoy eh, pues no entienden por qué se sienten como se sienten, se lo cuestionan, se lo preguntan, creen que están mal, que están enfermas, que necesitan curarse de algo, cuando lo primero es entender qué es lo que nos está pasando, entender qué es el duelo. Y podríamos tal vez como definirlo como un proceso natural adaptativo eh, que nos ayuda a aprender a vivir, aprender a seguir viviendo sin aquello que perdimos. Entonces, bueno, la adaptación se toma un tiempo, pero es importante entender que el duelo como este mecanismo adaptativo es natural y cada uno de nosotros tiene ya como un equipamiento para vivirlo, ¿sí? Y va fluyendo de manera natural a lo largo de X tiempo, porque cada duelo es variable y eso es algo que también es necesario comprender. Cada duelo es distinto. Nunca será lo mismo el duelo por la pérdida de algo material que la pérdida de un empleo por jubilación, que el duelo por desempleo,
prematuramente, que la pérdida de una amistad, que la pérdida de un familiar, incluso en la propia familia no se vive de la misma manera la pérdida de una madre que la pérdida de un padre o que la pérdida de un hermano y por supuesto que la pérdida de un hijo. Cada duelo es único, es distinto en profundidad, en duración, en intensidad. Eh, y es importante entender entonces eh, que esto no está en mi control, ¿sí? Que lo que yo sí puedo hacer al respecto es ir fluyendo en este proceso. Eh, se requiere, por un lado, tiempo, porque el duelo se toma su tiempo, variable, como dije, y ante eso no podemos hacer nada. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer en ese tiempo para vivirlo de mejor manera? Y eso sí está en mis manos. Entonces, en eso quisiera centrarme un poquito. ¿Qué sí está en mis manos hacer para vivir un duelo de mejor manera? Y como dije, el número uno es entender qué es lo que me está pasando, entender que no estoy enferma, que no estoy mal, que no soy incapaz, que no tengo una limitación a diferencia de otras personas que se ve que están viviendo con más fluidez o más tranquilas. No, es importante entender es que estoy en duelo para poder tenernos paciencia, tenernos comprensión, compasión, cuidado, un cuidado distinto, entendiendo que estamos en duelo. Y que este proceso tiene sus etapas que algunas podrán ser más cortas, otras más largas, y que es necesario dejarnos estar en la etapa que nos corresponde. Al inicio, cuando el duelo arranca, es cuando aparece la pérdida. ¿Sí? Cuando yo me entero de que perdí algo que para mí era importante. Y precisamente esa es una de las características del duelo. Lo vivimos cuando perdimos un afecto. Y ese afecto puede ser de distintos tamaños, de distintas medidas. Si yo pierdo eh, algo a lo que yo le tenía un cierto afecto pequeño, pues el duelo va a ser más ligero, más rápido, más fácil. Pero si lo que estoy perdiendo es algo en lo que yo había depositado mucho afecto, por supuesto el duelo va a ser más profundo, más largo, más difícil. Pero algo que nos toca vivir. No podemos evadirlo. Hay personas que tratan de evadirse de sus duelos porque no les gusta sentir o porque no les gusta sufrir. Y claro que yo no digo que debería gustarnos sufrir, porque seríamos masoquistas. Pero cuando estamos atravesando por una pérdida importante, toca sufrir. Es eso que Frankl llama un dolor inevitable. El duelo es un dolor inevitable de algo importante que perdimos. Y lo único que podemos hacer es aceptarlo, asumirlo, vivirlo, desahogarlo y dejar que esté el tiempo que tenga que estar. De esa manera vamos a fluir en él más naturalmente. Y con mucha probabilidad llegaremos a esa última fase del duelo que es la aceptación y la adaptación a una nueva realidad sin eso que perdimos. La primera fase del duelo es el impacto emocional. ¿Sí? Y aquí quisiera dar un poquito un preámbulo hablando de que hay distintos autores que abordan el tema del duelo y cada uno de ellos mencionan con
diferentes nombres las fases que se van atravesando, aunque finalmente pues podríamos decir que las nombran distinto, pero en su contenido significan lo mismo. Yo voy a platicarles un poquito de estas fases desde un autor que se apellida Kavanagh. Y él habla de que la primera fase es el impacto emocional, es ese momento en donde te dan una noticia o te enteras de que la pérdida sucedió. La noticia de que quedas desempleado, la noticia de que te tienes que mudar de casa o de ciudad, o cuando te das cuenta de que perdiste algo que para ti es valioso, una, o sea, algo importante para ti, como tu cartera, como tu celular. Ese momento es el impacto emocional. Y de inmediato se da la negación. ¿Sí? A esta fase algunos autores le llaman la fase de shock. El shock, acto, decir, ay, esto que tenía ya no lo tengo, ya lo perdí. Y la mente se protege negando. Y dice, no, no puede ser, no puede ser. No puede ser que haya perdido mi cartera, no puede ser que haya perdido mi celular, no puede ser que me estén desempleando. La negación es un mecanismo de defensa que utiliza la mente en esos momentos para protegerse, porque todavía no puede asimilar. ¿Sí? El proceso de duelo tiene como una de sus funciones importantes asimilar, y eso se va a tomar un tiempo. Eh, Después de que pasa el impacto emocional, se habla de una fase que viene prácticamente de inmediato, que es la desorganización del sí mismo. Podríamos decir, la desorganización del yo, esa etapa en donde eh, estás confundido, cuando no sabes qué es lo que te toca hacer, no sabes dónde dejaste lo que tenías en un momento en la mano, hablas sin claridad, sin fluidez, estás en una etapa de confusión, en donde se requiere el apoyo de otras personas en tu entorno que te ayuden a resolver lo cotidiano, porque es normal que cuando estás en esta parte de desorganización del yo, se llama también, no puedas ni con lo más elemental, no puedas tomar decisiones, no puedas organizar cosas que anteriormente te eran fáciles, rápidas. Es natural, no te asustes. Y son etapas que van pasando. Pero en donde sí se necesita pedir apoyo y tomar la ayuda de esa red de apoyo tan importante durante el duelo, para que esas personas te ayuden a resolver lo cotidiano, que te ayuden a ir tomando pequeñas decisiones, que te orienten, que te aclaren. Y viene entonces la fase del enojo y después la fase de la culpa y la de la tristeza, esa etapa de tristeza que se conoce como núcleo del duelo y que puede ser la más larga, la más dolorosa, la más difícil, donde se experimenta mucha soledad, porque en parte, pues muchas de esas personas que te acompañaban o que te echaban una llamada para saber cómo ibas, qué necesitabas, si te ayudaban en algo, pues ya pasó el tiempo y se olvidan de que sigues en duelo. Entonces suele ser una etapa de mucha soledad. Eh, es probablemente la etapa más difícil del proceso, pero es justamente la que antecede la etapa de la aceptación y de la adaptación. Y realmente no quisiera yo detenerme como mucho en la explicación de las fases del duelo, solo es necesario entender que el duelo se compone de distintas fases y que además no avanzamos en ellas linealmente, ni en un tiempo determinado, no hay tiempo determinado. Y avanzamos de una manera espiral. Y de pronto sentimos que avanzamos y nos movemos del enojo a la culpa, y de la culpa podemos regresar al enojo.
y después fluimos a la tristeza y podemos regresar a la culpa y podemos tocar otra vez momentos de enojo y avanzar otra vez a la tristeza. ¿Sí? Es una espiral en donde vamos dando pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, hasta que salimos de él. Ayuda a entender esto, porque hay muchas personas que me comentan en terapia que yo sentía que ya había avanzado, estaba contento porque estaba avanzando y de pronto me doy cuenta que ya me regresé. Estoy mal, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Y no es que estén haciendo nada mal, ¿sí? Es que ese es el camino natural del duelo, una espiral, en donde damos unos pasitos hacia adelante y otros pasitos hacia atrás. Pero en esos pasos hacia atrás hay revisiones que podemos hacer, ¿sí? Algunas acciones, algunas lecciones que necesitamos aprender o que necesitamos reforzar para que la siguiente vuelta sea más amplia y que avance más. Si me regreso de nuevo, es porque algo falta, ¿sí? Y necesito tal vez expresar más mi enojo o necesito tal vez trabajar más esas culpas que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene ese trabajo personal que es tan importante. El proceso de duelo nos lleva hacia nuestro interior, nos lleva a conectar con sentimientos muy profundos, nos lleva también a descubrirnos, a conocernos de otra manera, nos lleva a veces a aprender a acompañarnos de otra forma, nos da lecciones también como de aprender a pedir, aprender a aceptar nuestra vulnerabilidad, y desde ella pues, pedir un acompañamiento, pedir ayuda, pedir un hombro a llorar, pedir un buen oído que nos escuche. Entonces, pues sí, el proceso de duelo implica muchas lecciones importantes en la vida. Tenernos más paciencia, ¿sí? Comprender que es algo natural que en la vida toca vivir. Y hoy más que nunca, pues nos ha tocado vivir muchos duelos. Algo que facilita también vivirlo de una manera más natural es tratar de vivir sin pendientes, ¿sí? Eh, Muchas veces la etapa que más le cuesta a las personas es esa etapa de la culpa, que va acompañada de muchos hubiera. Hubiera estado más con esa persona, le hubiera dicho cuánto le quería, eh, le hubiera abrazado más, le hubiera compartido más sobre mi propia vida, sobre mis experiencias, le hubiera pedido más consejos, le hubiera dicho lo que significó para mí, le hubiera dicho más veces gracias o más te quiero. O a veces los pendientes tienen que ver con eh, reclamos que no hice, ¿sí? Y a veces, por supuesto que es importante hacer un reclamo, decir, oye, a ver, esto no me gustó o esto me lastimó o no quiero quedarme con esta duda. Respóndeme, aclárame en la medida de lo posible esta duda que yo tengo. O necesito escuchar de tu boca que me pidas una disculpa porque esto me lastimó. O necesito yo ofrecerte esa disculpa. Necesito pedirte perdón. Entonces, esos son temas que nos llenan de pendientes y que nos hacen el duelo un proceso mucho más complicado, mucho más doloroso, eh, que podríamos evitar. ¿Sí? Hace un momento decía, el proceso de duelo es un mecanismo natural. Sin embargo, cuando nos hemos quedado con muchos pendientes y perdemos a esa persona, entonces ya no estamos hablando de un proceso de duelo,
sino de un trabajo de duelo, dice Elizabeth Kubler-Ross. Un trabajo de duelo para el que probablemente vayamos a necesitar no solo mucho más tiempo y más trabajo personal, más lecturas, sino tal vez hasta hay una ayuda terapéutica para poder resolver esos pendientes y resolver ese duelo. ¿Cuándo resolvemos ese duelo? Cuando nos damos cuenta que nuestro nivel de energía va subiendo. Cuando estás en duelo, tu energía baja. Todo este movimiento interior a nivel mental, emocional, espiritual, físico, hace que sientas una energía muy baja. Entonces, por eso es también recomendable cuando estás viviendo un duelo, pues darte más tiempos para ti, bajar el ritmo en la medida de lo posible, evitar tomar compromisos nuevos, eh, bajar un ritmo para poder reflexionar, asimilar, desahogar la pena. Esa es una parte importantísima durante el duelo, que a veces no nos lo permitimos, porque tenemos la creencia equivocada de si me desahogo y lloro, me lo voy a hacer más difícil, o me voy a quedar estancado en el duelo, o me voy a deprimir. Hay personas que tienen esa creencia, si lloro me voy a deprimir. Falso. Eh, a veces sucede al revés, precisamente. Cuando no desahogas la pena y no te permites llorar, eh, podrías llegar hasta enfermarte, ¿sí? O a deprimirte. Llorar la pena alivia el corazón. Las lágrimas lavan, desintoxican, sanan el alma. Entonces, ¿qué si me ayuda también desahogarme? ¿Sí? Si estoy triste, me busco un tiempo, un momento, un espacio para llorar a solas, para llorar acompañado a veces, eligiendo adecuadamente quién es esa persona que sí va a tolerar mi llanto, mi tristeza, mi pena, sin decirme ya no llores, para qué lloras, eso no te va a devolver lo que perdiste. Y eso es frustrante, porque entonces, ¿qué hacemos? Que bloqueamos el llanto. Entonces hay que saber elegir esa compañía que te va a ofrecer su hombro, que te va a ofrecer su escucha, sin interrumpirte, sin decirte ya no llores, y que simplemente te va a acompañar. Las personas necesitamos ese acompañamiento silencioso, respetuoso, eh, que nos va a ayudar a cumplir con ese desahogo. Y entonces lo que sucede es que momentos después, sientes que puedes hasta respirar más profundamente y puedes tener momentos de otro estado de ánimo. Porque durante el duelo, por supuesto que también podemos tener estados de ánimo de alegría, de afecto, eh, hasta de humor, ¿sí? Y después volver a la tristeza, volver al enojo. Entonces, por eso es que algunas personas dicen, no, es que me estoy volviendo loca. En la mañana estaba llorando y ahorita me estoy riendo. Es normal durante el duelo comprenderlo. Eh, y bueno, creo que una de las partes más importantes que me gustaría dejar como reflexión es tratar de vivir en la conciencia, de vivir sin pendientes. No te quedes con pendientes. Yo sé que eh, pues es difícil que una persona viva sin pendientes por completo, porque todos tenemos algunos pendientes. Pero sí es importante poner atención en ellos y darnos cuenta y elegir de qué pendientes sí me puedo liberar, cuáles sí puedo soltar, eh, qué pendiente tengo en tal relación específica, en donde no me he atrevido a expresarle a una persona
qué importante es para mí, o cuánto la quiero, o cuánto la respeto, o que no me he atrevido a decir gracias por lo que me has dado, ¿sí? Que lo voy postergando, lo voy dejando, porque además tenemos la idea de que el tiempo sobra y no es así, ya nos hemos dado cuenta. Vive sin pendientes, dile a esa persona que te es importante, a esa persona de la que has aprendido cosas, a esa persona a la que amas, exprésale lo que sientes por ella. Expresa también el reclamo que tengas, las dudas que tengas. Pide perdón a quien tengas que pedirle perdón. Trata de reparar el daño que hayas hecho, la culpa que estés viviendo. Eh, no sé, como dije hace un momento, además de el pedir perdón, pues sí habrá ocasiones en que sea necesario que tú a alguien le expreses tu necesidad de escuchar de su boca un perdón hacia ti. ¿Sí? Y entonces eso te va a liberar de un pendiente. Vivir sin pendientes nos ayuda a soltar con más facilidad y nos ayudará en un momento dado a vivir el duelo con mayor fluidez, con mayor aceptación. Espero que estas reflexiones te sean de utilidad. Eh, Te recuerdo que puedes seguirnos en Logoforo YouTube, en Instagram. Si este video te fue útil, déjanos tus comentarios, compártelo con quien tú creas que le pueda servir, sabiendo que, bueno, la intención del Logoforo es poner nuestro granito de arena, acercar a las personas alguna herramienta, algún recurso que le haga la vida más llevadera y más llena de sentido. Muchas gracias. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Saludos.